exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. Mostró el rostro variado representando la forma de ser del venezolano. Su nombre se escribe en letras grandes cuyo significado está arraigado a las artes escénicas que identifican a un país entero. Su talento, a la par de su generosidad, abrió así los corazones de muchos, obligando a hacer referencia fija en nuestra pantalla. Su legado, tan grande como sus capacidades interpretativas, cargada siempre de majestuosidad. Su recuerdo estará siempre presente en un país que no está dispuesto a olvidarlo jamás. La excelencia llega cuando estás claro que para ser el mejor tienes que vencerte día a día a ti mismo. Un actor sensacional para esos personajes que necesitan transmitir energía, don de mando, carácter, y es alguien que ha asumido el oficio con el sentido lúdico que se debe asumir el oficio de actor. Le encanta jugar, le encanta transformarse. Yo he conocido poquísimos actores con una fuerza tan descomunal como la de él, con una cultura tan profunda. La tipología de Gustavo, la manera de él afrontar los personajes, la fuerza con que él traspasaba la pantalla, realmente te deja un vacío. Una carencia muy fuerte porque lo que gusta exigirle a los actores, como es en el caso, a mí me gusta exigirle a un actor que pueda dar más de lo que usualmente está acostumbrado a dar. Que no tener a Gustavo Rodríguez es no tener una pieza importante para tu trabajo. Venezuela reconoce a sus hijos ejemplares, colocándolos siempre en el sitial que merecen solo los grandes. Y yo decía, Dios mío, estoy con Gustavo Rodríguez. Qué emoción tan grande. Luego, bueno, la vida más adelante me dio el regalo de trabajar de nuevo con él. Es de esos actores que uno no va a alcanzar nunca. O sea, uno que es actor no sabe que no va a llegar ni a la mitad de lo que él significó. Yo nunca le quitaba los ojos a Gustavo. Primero porque es muy disciplinado, obsesivo con sus personajes. Y lo hablo en presente porque él nunca va a morir. Un hombre que fue modelo en su trabajo, en su profesión, en su familia, y ha dejado como legado un nombre que hoy por hoy le pertenece al país entero. En algún momento, si alguien tiene conciencia, una plaza la llamarán Gustavo Rodríguez, un teatro, un camerino, una sala de cine. Y tengo recuerdos fabulosos de todos ellos. Ojalá y algún día vuelvan a ser en este país un actor como Gustavo Rodríguez. Yo creo que la pérdida de Gustavo es la pérdida de un creador, es la pérdida de un ser humano que se entregó a la actuación, que se entregó con fervor, hiciera cine, hiciera televisión o hiciera teatro. Todos estamos conscientes del monstruo de actor que es nuestro homenajeado, pero ¿cómo era en su lado íntimo? Lo mejor de Gustavo es que Gustavo no cogía lucha. No, mira, entonces no. Y uno estaba buscando a lo mejor la manera de que se molestara o de hacer lo que cayera en cuenta de algo que uno quisiera, tal vez por necedad o qué sé yo. Olvídate de eso. Mi papá me decía que no, que la vida no era justa, la vida no era ni negra ni blanca, ni gris tampoco. Que la vida era una gama y uno tenía que aprovechar de esa gama lo que uno pudiera para colorear lo que uno necesitara colorear. Yo quisiera tanto poder ser así tan certera como lo fue él conmigo, con mis hijos. Me gustaría muchísimo y me gustaría muchísimo tener ese buen humor para enseñar. Entonces, ver que mi papá en ese momento estaba pensando también en su trabajo
y en lo que le podía dar al público. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué le tiene que pasar a él? O sea, ¿por qué él se tiene que enfermar? Hace 4 meses el país perdió uno de sus hijos más ilustres. Y el medio artístico todavía lamenta la ausencia de una de nuestras más grandes inspiraciones. Maestro por amor a su profesión, actor impecable en cada interpretación. Un solo programa no basta para conocer la vida y obra de uno de los hombres más respetables y queridos de nuestra pantalla. Formador íntegro de nuevas generaciones, cuyo enfoque estaba en hacer de los demás excelentes profesionales. Hoy reviviremos detalles del hombre que le dio carácter, fuerza, potencia y garra a cada uno de sus personajes. Hoy viviremos un emocionante capítulo con el primer actor de Venezuela, porque no muere quien jamás es olvidado. Gustavo Rodríguez. Una palabra para definirlo a él es excelencia. Yo le agradezco tanto a Dios y a la vida que me diera la oportunidad de trabajar de la mano de él. Yo pocas veces me acerco a un actor y le digo, yo necesito una foto contigo porque yo te he admirado toda la vida. A pesar de ser que era un hombre bajito, pues tenía un vocerrón y un magnetismo que donde estaba y hablaba todo el mundo tenía que voltear a verlo. Me parece que ya es suficiente payasada. Enfrentarán. Recorrer en una hora los grandes triunfos de Gustavo Rodríguez es tarea difícil. Tantos personajes inolvidables, tantos años siendo parte del televidente, cuántas interpretaciones memorables que permanecen desde siempre en nuestra memoria. Lo cierto es que todos los autores, escritores y directores del país tenían en mente el nombre del único hombre que podía representar cualquier personaje sin miedo y dejarlo tan alto y tan grande como pocos saben hacer. Gustavo era el marido de todas. O sea, escúchale, que no ha estado casado con ese tipo, con cualquiera de los maridos de los maridos que hizo. O quién no ha sido hija de Gustavo Rodríguez en cualquiera de los padres que representó, que son montones. Un tipo fuerte, torpe, grosero y al mismo tiempo amoroso. O sea, Gustavo hizo todo. Es alguien que tiene mucho sentido del oficio, del espectáculo y que no le gusta repetirse para nada. Muy inteligente, Gustavo Rodríguez es inmensamente inteligente, un hombre culto, leído y bueno, eso ayuda muchísimo a que el actor maneje sus recursos con mucha más asertividad. Que tenía referencias hacia otros escritores y por lo tanto era una delicia escribirle. Yo nada más pude escribirle en 2 telenovelas siendo yo dialoguista, ambas de Padrón, Contra Viento y Marea y en El País de las Mujeres. Padrón lo acaparó a partir de ese momento y yo no pude agarrar más nunca a Gustavo, pero bueno. Y es alguien que ha asumido el oficio con el sentido lúdico que se debe asumir el oficio de actor. Le encanta jugar, le encanta transformarse. Eso lo distingue y lo separa de muchos actores. No es que esté hablando de actores brutos, pero hay actores que son muy básicos y Gustavo Rodríguez sobresalía de ese grupo de actores. ¿Por qué? Porque su inteligencia era realmente, para mí, era una inteligencia suprema. Gustavo, que también era un ser extraordinario y se fue desarrollando y haciendo teatro y haciendo televisión y haciendo cine. Pero para mí, que me encanta una telenovela verista, coloquial, que uno sienta que se cayó la pared del apartamento de al lado y estás viendo, oye, tienes de pronto la posibilidad de ver qué es lo que pasa en el edificio y meterte ahí y escudriñar, que son las telenovelas que a mí me encanta hacer y me gusta ver. Ese era Gustavo, pues. O sea, Gustavo era ideal para eso, porque es eso igualito a cualquiera. Cuando un actor inteligente, como lo era Gustavo Rodríguez, agarra un texto, lo analiza, lo desmenuza sílaba a sílaba para saber cómo tiene que pronunciar, cómo le puede sacar el mayor provecho a ese texto para hacerlo brillante, y entonces en esa intención él lograba una actuación fabulosa. Yo fui a hacer Bob es el Urogallo, hice un casting enorme. Las colas
alrededor de Radio Caracas eran enormes para hacer el papel de Boves. Y llegó este muchacho que era del teatro universitario, él venía del teatro universitario de Nicolás Curiel. Nadie lo conocía. Y cuando yo lo vi dije, este va a ser. Y le di el papel de Boves, que fue el que lo contrató. Ahí empezó su gran carrera. Pero cuando yo te hablaba de mis amuletos, en términos de actuación, así como Lourdes, o como ha sido Dona Karina, o Gladys Ibarra, o Elba Escobar, en el lado masculino, Gustavo Rodríguez, sin duda alguna, es uno de mis amuletos, yo creo que para mí es el primer gran actor de este país. Yo creo que Gustavo es el primer actor que yo vi sudar en una telenovela, que vimos con el cabello despeinado, con los lentes doblados, con ese gesto que hacía él de indefensión ante Marina Baura o ante María Conchita. Además esa intuición que era de esa parte femenina. Todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Su parte femenina tenía esa intuición para tomar los personajes de manera inmediata. Cuando él hizo Pedro Estrada, no lo sabía. Él venía llegando y le dieron una foto de Pedro Estrada. Era como que él se apoderaba del personaje y el personaje se apoderaba de él. Era una cosa, para mí que no soy actriz o artista, era muy impresionante verlo cómo se involucraba con lo que estaba haciendo. Por eso es que dicen que él era camaleónico, porque él tenía la capacidad de transformarse y hacer los trabajos totalmente distintos, aunque de pronto en la raíz se parecieran. O sea, si él hacía un villano, él procuraba pues que ese villano fuera totalmente distinto al primer villano que hizo, creo que era Pedro Estrada. Todos nos acordamos de Pedro Estrada porque fue una cosa extraordinaria. O sea, es más, Pedro Estrada, el de la vida real, no se debe parecer tanto a sí mismo como el que hizo Gustavo, porque además tenía ese gesto y esa cosa aterradora que se comió esa novela maravillosa que fue. Él era allí un villano y todo el mundo lo amaba, que además era impresionante. Él hacía un villano, pero todo el mundo lo adoraba porque estaba tan bien y a la gente le gustaba tanto. Era tan convincente, todos sus personajes, todas sus miradas hacia esos personajes. Fue tan espectacular trabajar al lado de un actor, pero un actor con todos los hierros, un actor preocupado no solamente de su personaje, sino de los demás personajes. Un hombre que le gustaba que todo saliera impecable, como salió Páez, el Centauro. Gustavo creo que pasará siempre como uno de los grandes creadores de personajes que ninguno se parecía el uno al otro. Y lo puedo decir en teatro, que es donde más yo pude apreciar sus cualidades, las cualidades pedagógicas. Era una persona que no tenía egoísmo, que quería siempre transmitir todo lo que él conocía, todas sus fases, y las explotaba en el escenario. Cuando estudiaba bachillerato en Barinas, vi Páez y comentábamos una escena donde Gustavo Rodríguez le tenía que lavar los pies no sé a qué otro personaje. Y nosotros nos pareció que era una actuación extraordinaria. Me encantaría que algún día, alguna cosa que yo escriba, la interpretara un actor como este. Y fíjate, la vida me dio ese regalo que años más tarde Gustavo Rodríguez fue el actor principal de una de mis obras de teatro. Él decía mucho, hay que sacarle punta a una bola de billar. ¿Por qué? Porque no todos los personajes son servidos en bandeja de plata, como la Dulce Tía, por ejemplo. Hay personajes que no tienen nada. Pero bueno, hay que sacarle, porque es un personaje, hay que respetarlo igualito. ¡Ay! De manera que yo en varios países, en el Caribe y en el interior, estoy en cinta. Yo estudié en un colegio de monjas
Y me preguntaron, ¿sabes? Le preguntan a una niñita, mira, ¿y qué hace tu papá? Es abogado. ¿Y tu papá qué hace? Es médico. ¿Y tu papá qué hace? Es no sé qué. Entonces me tocó a mí, ¿y tu papá qué hace? Se viste de mujer. ¿Qué? Sí, se viste de mujer en el día y en la noche. Claro, o sea, es actor y se viste de mujer. O sea, en la noche hace Carmen Miranda y canta con unas frutas en la cabeza. Y en el día, pues, sí, básicamente con su peluca roja, normal. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, además que mi papá fue el primer actor que tomó ese riesgo de vestirse de mujer en un país donde es difícil, ¿no? Ese tema, el de travesti. Yo sentía fue una cosa espectacular. Por eso te estaba diciendo, ¿no? Entonces, creo que Gustavo fue un actor único. Y aparte, tengo el honor y el orgullo de haber protagonizado con él la película El Atentado, de Thelma Murgueño, mi película más comentada, más transgresora, donde hicimos el primer orgasmo del cine nacional. Las escenas íntimas se manejaban como con un esquema muy ya establecido, que era los besitos, no sé qué, hacían la vuelta y después la cobijita y el cigarrillo. Chiquitilla. Y Gustavo y yo, no, pero esta escena hay que ponerle, hay que condimentarle. Él me aconsejaba mucho. Luego noté que era un hombre culto, que lee y estudia mucho. Y eso es lo que un actor y una actriz que se respete tiene que empezar a hacer urgentemente. Empezar a leer novelas, tratados, cerebros interesantes que uno pueda... ¿Por qué? Porque cuando te llaman para hacer un personaje, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Simplemente vas a crear una persona prestándole tu cuerpo y tu intelecto, pero que no eres tú. Y para eso necesitas referencias históricas. Era un tipo primero con una voz sota, que todavía lo oigo diciéndome Gurrietes. Así me llamaba él a mí. Y le decía Rodríguez. Bueno, era una persona muy imponente, muy divertida, con mucho sentido del humor, muy creativo. Tenía cada salida y cada cosa que era una delicia estar con él. Cuando iba a ser un personaje por primera vez le daba algo así en el cuello, se ponía esto rojo. Pero no era, como que se le abombaba esto, se ponía rojo. Pero una vez que ya salía, ya hacía lo primero, en la primera escena, ya se le quitaba. La escena quedó tan genial que la gente pensaba que habíamos, de verdad, ¿no? Hubo encuestas en el periódico aquel Séptimo Día. La gente decía que si era sí o si no, que si era de verdad que nosotros habíamos chucuchuco, si era de mentira. Hubo encuestas, ganó el chucuchuco. Creyeron que de verdad Gustavo y yo, y eso fue totalmente actuado. Recuerdo ese aporte, ese apoyo, ese compañero, esa solidaridad y ese momento histórico es nuestro, nos pertenece a los dos en el cine nacional. Gustavo tiene, para mí, en mi pensamiento, siempre la figura de el gran actor que yo conocí, que conozco y que tengo siempre en mi corazón. Por varias cosas. Porque él era entre todo el querer ser el otro, el ser un pedagogo, el transformarse en el personaje que quería ser. Él no era un divo en el término peyorativo de la palabra divo, ¿no? En el término negativo. Sin embargo, hablar de Gustavo Rodríguez era hablar de el actor, ¿sabes? La estrella, la figura principal o una de las figuras principales de una telenovela. O sea, aunque hiciera un papel pequeño, que nunca lo hizo, porque aunque le tocara en su vida, a lo mejor, tal vez, un papel que no era el protagonista, él hacía que ese personaje creciera tanto que bueno, que ya pasaba a ser importantísimo, porque estaba hecho por el señor Gustavo. Mi papá siempre amó a su público casi igual o igual como amó a su familia y a sus hijas. Yo estoy absolutamente agradecida
porque ese amor me llega a mí de retruque, ¿sabes? Ese amor lo siento yo y me acompaña cuando alguien sabe que ese señor es mi papá. A mí me pasó, era como un poco celosa, porque ser hija de una persona muy reconocida, muy querida, te quita un poquito de tu papá. En todos los sitios que llegábamos siempre se le acercaba gente a saludarlo, a felicitarlo. Y eso es bonito un rato, pero no todo el tiempo. Gustavo tenía 3 grandes pasiones: su país, su profesión y su familia. En primer lugar, amaba mucho al país. Y amar al país quiere decir amar a su gente, amar a su pueblo. Y no importaba de qué lado era, si era el norte, sur, este, oeste. Él tenía una gran fuerza y esa fuerza, cuando yo fui a visitarlo, me la quiso transmitir a mí, me la transmitió a través de él. Él tenía esa fuerza y tenía ese gran amor que creo que es lo que yo jamás olvidaré. Era un hombre muy culto, muy informado y sobre todo de la historia de Venezuela, a pesar de haber vivido en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Mi papá era una persona absolutamente adorable con su público y con sus fans. Él no era una persona pedante ni engreída para nada. Era el hombre más sencillo de este mundo y con la gente que lo quería y que lo apoyaba en sus personajes, era pues un amor. Y cuando él iba por la calle, él estaba comiendo, estábamos almorzando, lo que sea, en la calle, y llegaba alguien y por favor una foto, él dejaba de comer y ven acá la foto, y cuántos autógrafos son, no importa, y ven acá, y él era muy pueblo, él era de la gente, él se sentía así. Si era Yaracuy le gustaban las cachapas, si era en Ciudad Bolívar, le gustaba el pastel de Morrocoy. Era una persona total y absolutamente dada a su pueblo. El actor de televisión entra en tu sala, entra en tu cuarto, y entonces ese actor forma parte de tu familia, porque está ahí contigo acompañándote en un pleito con tu esposa, está cuando estás cocinando, cuando tú lo estás viendo en la novela, pero tú lo estás escuchando, y entonces forma parte de tu familia. Entonces mi papá formó parte de la familia venezolana en general. Gustavo estrechó lazos de amor con quien sería la madre de sus hijas, en una relación increíblemente única. Acuérdate que nosotros nos casamos y estuvimos juntos 12 años de nuestra vida que tuvimos a nuestras hijas. Después nos mudamos de casa, nunca nos divorciamos, nos mudamos de casa, pero nunca nos abandonamos, siempre estuvimos juntos, ¿no? Y así pasaron 25 años más, ¿no? Entonces, no había, él en su casa y yo en mi casa, pero nunca abandonados, jamás. Mi papá era el de buen humor, mi papá siempre, mientras cocinaba, silbaba, mi papá siempre estaba de buen humor. Nunca lo ibas a ver amargado por algo, jamás. En cambio, mi mamá, que es actriz cómica, que te saca risas, que te estortillas, que es la mejor actriz cómica que hay, en la vida real parece un camionero. Es demasiado seria, así amargada. Vivir con mi papá, además desde que yo tengo uso de razón, vivir con mi papá fue siempre una distinción en mi vida, en mi crecimiento, como persona, como mujer, como artista, como en todas las facetas, en todas las aristas que puede tener un ser humano. Mi papá marcó una piedra angular, pues. Crecer con mi papá, vivir con mi papá, fue y es porque todavía crezco cada vez que pienso en él. Es aproximarme a algo mejor. Siempre lo fue. Nosotros fuimos más unidos cuando nos separamos que muchos matrimonios que viven juntos. Porque ¿dónde estabas tú? No sé, yo te estoy llamando, ¿qué vas a hacer mañana? Mira, yo voy para allá, bueno. Entonces, era como muy bonita esa relación, más allá o muy por encima de lo que
de lo que era una pareja, porque, o sea, de una pareja que vive junta, ¿entiendes? Porque no habían esas pasiones. Y yo inclusive seguía viendo a ver cómo hacía para poderlo sacar de sus casillas y no coge lucha, no hay forma. Yo hacía mucho patinatas en mi casa y él no, bueno, era el primer chicharrón en las patinatas con sus dos hijas, Juliana y Grecia, tan bellas, desde chiquitica que las conozco. Yo le decía, ay Gustavo, pero quítale el casco y los protectores, las tenía como, parecían Robocop, las dos niñas llenas de protectores y cascos y todo patinando en la patinata de mi casa. Yo decía, pero chico, no, porque se me caen las muchachitas, porque él era una maravilla de papá y mamá. Por eso es que yo siempre le voy a agradecer a mi mamá, siempre le voy a agradecer que me haya permitido tener a mi papá de la manera en que lo tuve, ¿no? Porque el Día de la Madre, pues yo llamaba a mi mamá, pero también llamaba a mi papá. Salir de un fin de semana con mi papá siempre era una experiencia espectacular, porque él, desde que te montabas en el carro, te estaba enseñando. O sea, siempre vivieron con él y conmigo, o las dos con él o las dos conmigo, o una allá y otra aquí. Entonces, realmente fueron 12 años junticos, 23 años él en su casa y yo en la mía, pero 34 años realmente sin abandonarlo. Entonces, yo te digo, yo soy una mujer muy afortunada por haber sido mamá de sus hijas. Pero crecer con mi papá sé que es una experiencia inigualable e irrepetible. No solo porque, honestamente, yo pienso que mi papá es el mejor papá del mundo, porque lo sigue siendo, sino porque la manera suya de aproximarse a la enseñanza era absolutamente única. Yo siempre digo que mi papá es también mi mamá, ¿no? Porque él nos llevaba para el colegio y nos hacía el desayuno y no sé qué. Mi papá fue un hombre muy dedicado con nosotras. Muy dedicado. Entonces, nada, mi mamá nos iba a buscar los fines de semana, la cosa era al revés ya. De una vez ya era al revés, porque lo común es que los hijos se queden con su mamá y que los papás la vayan y visiten. No, esto era al revés. Él era muy paternal, tenía ese don de siempre aconsejarlo, dar guías, incluso de las cosas que uno escribía, él preguntaba y también sugería, decía, mira Martín, esto es así, ¿tú crees que yo lo puedo hacer de esta manera? Y le dije, sí, bueno, claro, imagínate, cualquier propuesta tuya es bienvenida. Gustavo fue paternal hasta en su profesión. Estar de tú a tú con personas que toda la vida has admirado y que mucho antes de entrar en televisión eras como público normal y ellos estaban por allá montados en una nube y eran las estrellas. Estar ese día de tú a tú con ellos. Pero viniendo al caso, creo que tengo que agradecerle mucho a eso a Gustavo Rodríguez, que estuvo conmigo todo el momento desde el comienzo de la creación de este personaje. Tuve el honor de usar la sotana que él había usado en alguno de sus personajes y sin sus tips yo creo que el padre Francisco no hubiese sido el mismo. Y te daba unos consejos, pero además te lo daba desde el respeto, como diciéndote, yo te quiero echar esta mano a ti, pero no te quiero decir que te equivocaste o no te quiero decir que quizás no lo veas por ahí. Y te lo hacía con tanta sutileza que tú decías, yo siempre le decía, Gustavo, dime lo que te dé la gana, en serio, porque además que para mí iba a ser ganancia siempre. Él fue uno de los profesores que me hizo hablar con el corcho en la boca no sé cuántas veces. Y de verdad era maravilloso, era estupendo, era fuerte. Él enseñaba mucho, siempre con mucho sentido del humor. Siempre, o cuando una cosa de verdad veía que estaba mal, él decía, ya, un momentico, ven acá, vamos, las cosas así, pero ya de una manera ya pedagógica, ¿no? Compañero fuera de serie, de verdad, de tantos compañeros que hay, los hay muy buenos, Gustavo es de los mejores. Se angustiaba mucho por todos los detalles. Incluso hoy estaban hablando de eso, una de sus hijas, que él era tan detallista que él le daba mucho estrés por eso. Era un compañero muy cercano además al trabajo de todo el equipo. Dispuesto también a echarle la mano, a darle la mano al que tuviera problemas de pronto con alguna escena. Ahora un gran hermano.
de verdad, y muy divertido. Siempre tenía un chiste, siempre te sacaba una sonrisa. Estudio, disciplina, preocupación, bondad para la gente, cero problemas. Quiso ayudar a mucha gente. A estos nuevos que comenzaban. Quiso ayudarlos. Los ayudó. Para mí fue muy duro el día que me dijeron, no amanece. Gustavo no amanece. Muy duro porque no solamente yo soy y fui amiga y compañera de Gustavo Rodríguez, sino de su familia. En diciembre del 2013 estrenó su última obra, escrita por el gran Martin Hans y acompañado por la extraordinaria actriz Julie Restivo. Fue una obra muy dura de hacer, pero para nosotros como actores fue muy grata hacerlo. No sé si es una contradicción lo que estoy diciendo. Es decir, gozamos un proceso duro, pero realmente y con unos resultados además espectaculares. Es una historia que yo realmente me la arranqué de las entrañas para ponerla allí. Y Mátame trata un poco sobre la vida de mi padre. Desafortunadamente él fue un hombre alcohólico. Gustavo captó tanto ese personaje que yo fui a un ensayo general y realmente me hizo llorar porque me pareció ver a mi papá vivo. Gustavo consiguió esa rigurosidad que tienen los alemanes y lo hizo también que parte de mi familia que fue a ver esa obra salieron del teatro llorando y diciendo, no sé cómo lo hizo, pero se parece muchísimo a tu papá. Y Gustavo jamás en mi vida, que yo lo sepa, conoció a mi papá. Y cuando lo vi, tuve una sensación muy rara, muy extraña, y no me gustó. Y entonces yo tenía la duda de por qué no me gustaba la obra, o sea, por qué no me gustó la obra. Sí, mi papá trabajó excelente y todos trabajaban estupendo. Creo que me impresionó mucho ver a mi papá en el personaje. Y creo que me impresionó porque mi papá en realidad estaba enfermo cuando estaba haciendo esa obra. Nosotros no lo sabíamos y él tampoco, pero él estaba enfermo ya. Él, a los días, él se empezó a sentir mal y fue cuando le dieron el diagnóstico terrible que ya conocemos. Y bueno, yo hablé con él por teléfono, me dijo, tenía una actitud muy positiva. Yo estoy haciendo unos exámenes de rutina, pero me mandaron a hacer otros y claro, hicimos la temporada corta en Corbanca, que finalizó en diciembre, cuando baja la cartelera de todos los teatros. Y ya nos había hablado, no teníamos esa incertidumbre si íbamos a seguir. El 24 de diciembre se sentía tan mal que ni siquiera salió del cuarto. Y eso sí eso era muy extraño porque mi papá, como era un hombre muy alegre y de familia, estábamos mi mamá, Grecia y yo. Bueno, y mi hija. Estábamos ahí. Y Grecia entonces estaba cocinando. Y yo decía, pero qué raro. Sí, bueno, mi papá me ayudó a hacer el cochino en la tarde, pero está acostado, se siente mal. Y yo, bueno, pero eso es rarísimo. Yo eso no lo puedo entender. El 31 de diciembre le diagnostican cáncer en el pulmón. Y recuerdo que era una situación
muy dulce y muy amarga porque estábamos todos en el cuarto de la clínica y mi hermana mayor llevó un pan de jamón y llevó cosas y entonces estábamos mi mamá y Juliana, mi hermana, Gala, estaban todos los sobrinos, estaba mi papá en la cama y era como, estábamos celebrando el año que venía con una batalla de verdad. No quiero decir imposible, aunque al final sí lo fue. Mi papá lo que dijo fue, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Entonces, eso a mí me parece, o sea, me pareció qué valentía, ¿no? Que justo antes de entrar al quirófano te dicen que tienes cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en efecto, el 31 de diciembre nos muestran, nos dicen pues que sí, que es cáncer, que tiene un tumor y el dolor era porque el tumor había crecido tanto que le había destruido una costilla. Fue muy doloroso porque mi papá estaba sumamente esperanzado, sumamente aferrado a su curación. Tenía muchísima fe en que él salía de eso. Y él enfrentó todo su tratamiento con esa fe de que todo iba a salir bien. Después de que le diagnostican, le ven que tiene unas lesiones en la cabeza, pues hay que hacerle radioterapia a mi papá. Y nos vamos a la radioterapia. Y estamos, el mismo día que le iban a hacer, lo trasladaron de un lado al otro, no sé qué. Entonces cuando estamos en eso, traen a una mujer en silla de ruedas. Y mi papá está sentadito así, esperando que le toque, pues. ¿Usted también viene para radioterapia? Y mi papá, que no la veía bien, sí, estamos aquí esperando. ¿Usted también? Sí, aquí estamos en esta, esperando. Bueno, menos mal que los dos estamos en silla de ruedas aquí, no tenemos que estar parados. Ah, sí, claro. Y yo decía pero es que yo no puedo creer que ellos no se han dado cuenta que uno es el otro y el otro no. Entonces yo como que arrimo así un poquito a mi papá y le digo, papá, es María Alejandra. María Alejandra, ¿cómo está? Mi papá es Gustavo Rodríguez. Cuando se voltean así, ¡ay! Pero, o sea, fue un abrazo tan emotivo, fue tan bonito. Tan bonito. Porque además, imagínate, yo no sabía. Recuerdo que ella iba por la 8ª sesión de radioterapia y mi papá ya iba por la 14ª. Y entonces ella decía, cónchale, Gustavito, tú siempre destacando, tú siempre primero. Y entonces mi papá se reía y todo el mundo en la radioterapia se reía porque ver a esos dos monstruos en esa actitud tan, además, es descorazonador porque es verlos en una actitud que nadie espera. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo y las farándulas y los artistas, sino en una batalla tan aguerrida, verlos echándose chistes sobre la radioterapia. Eso era magnífico. Y describe esa relación que tenían ellos dos, pues era sanador ver eso. Al día siguiente, mira, descubrí que el bicarbonato, no sé qué, se te quita el dolor, si te duele, si te da acidez. Y entonces al día siguiente, mira, buenísimo, manzanilla. Y entonces todos los días era, era como, eran los amigos de toda la vida que se encontraron en una situación tan dura. Pedirle a Dios un milagro si era su voluntad que mi papá siguiera viviendo, pero al mismo tiempo le pedía que si mi papá iba a sufrir o iba a estar muy deteriorado, pues que Dios tomara la decisión que fuera necesaria. Era muy doloroso ver a mi papá mal. Él un día estaba acostado, se levanta de la cama y se cayó. Y se partió la cabeza, así de aquí a aquí. Y se partió la cabeza y bueno, había que llevarlo a la clínica para coserlo, ¿no? Entonces
Y mi papá, pero es que lléveme para la clínica, entonces lo llevaron. Bueno, pero hay que hacerte una tomografía y ahorita el señor que toma la tomografía no está, que ella va, que no sé qué. No, pero cóseme primero. Pero ella va, primero hay que hacer una tomografía, hay que llamar al cirujano. Un cirujano, por favor, porque es el próximo personaje. Yo no puedo tener el personaje con una raya. Imagínate, mi papá estaba pensando en su otro personaje. Entonces, ver que mi papá en ese momento estaba pensando también en su trabajo y en lo que le podía dar al público. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué le tiene que pasar a él? O sea, ¿por qué él se tiene que enfermar? Oncológicamente no había nada que hacer y nos dijeron, bueno, mira, solo hay que esperar y ver qué pasa. En ese momento yo decidí no perder más tiempo. Mientras mi papá tuviera conciencia, yo iba a hacer lo posible para que él supiera todas las cosas que yo sentía y para darle algún tipo de seguridad de que no tenía que estar preocupado, de que no tenía que morirse preocupado si ese era el caso. Y bueno, hablé con él, le dije que lo amaba muchísimo, que básicamente que si tuviera que volver a nacer 1.000.000 de veces volviera a escogerlo a él como padre. Y lo último que hice fue cantarle una canción, su canción preferida, que se llama Viajera del Río, de Manuel Llanos. Y le canté esa canción y él se le salió una lágrima, a mí se me salieron varias y ya. Yo le di un beso, le dije que lo amaba, le pedí la bendición y me dijo, Dios te bendiga. Y esa fue la última conversación que tuve con él. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Nuestra etiqueta de hoy, hashtag Gustavo Rodríguez, acompañada de la conocida ya por ustedes, hashtag detrás de LC. Como siempre, esperamos sus comentarios por las redes sociales. También les dejo mi cuenta personal, @LuisOlavarrieta, para cualquier sugerencia. Nos vemos pronto en un próximo capítulo.